Las palabras y las cosas, Catalejo Educación, la escuchamos con gusto. Bueno, en las palabras y las cosas, el derrotero va a ir por ese asunto inicial que tú me planteabas, Alberto, tratando un poco de desmenuzar con qué quieren decir las palabras y las cosas que van asociadas a esas palabras. Y voy a empezar leyendo una declaración que sacamos el día 4 de febrero, junto con el consejero estudiantil, con Santiago Achigar, en relación a la situación que conversábamos en este inicio. La concreción de la pérdida de los representantes electos por el orden docente, en los que fueron hasta el jueves consejos de educación primaria, secundaria y técnico profesional, empiezan a mostrar las constataciones de los efectos que la ley de urgente consideración va a tener y está teniendo en la sección de educación. La democratización de las instituciones se garantiza, entre otros, por los procedimientos para la toma de decisiones, ampliando los márgenes para la acción efectiva de las libertades con las que se vincula la participación. Sin duda, este 4 de febrero marca un jalón importante en el retroceso histórico en la búsqueda de espacios de participación y de representación de los docentes en el gobierno de la educación. Porque no solo nos quedamos sin quienes nos representen, sino que a su vez se impide la participación político, educativo, electoral de los docentes en los referidos subsistemas. Es decir, que hay una doble cuestión, una dialéctica entre quienes representan y quienes nos sentimos representados. Entonces, ya esa posibilidad que la podíamos usar en el sentido más amplio, votar en blanco, anular el voto, elegir alguna de las opciones, presentar una lista, todas esas cuestiones que hacen a la vida de lo que implica la participación y las relaciones que a partir de esos hechos se establecen, quedan amputadas en el consejo, el ex consejo de primaria, secundaria y UTU. El viernes, en el día de ayer, se presentaron las autoridades que estaban, que ahora cambian la figura. Quien era la directora de primaria, ahora es la directora general de primaria, y quien formaba parte como segunda consejera, ahora es la subdirectora de primaria. Quien era el presidente del Consejo de UTU, o el director general del Consejo de UTU, ahora pasa a ser el director general, y quien estaba como segunda consejera pasa a ser la subdirectora de UTU. Y exactamente lo mismo ocurre en secundaria. En cambio, en secundaria se dio un cambio, porque quien era segunda consejera renunció en diciembre del año pasado, Reina Pintos, y asumió como subdirector un profesor, Yáñez, que casualmente fue quien estuvo en la contienda electoral en las últimas elecciones para consejeros docentes en secundaria por una lista promovida por Robert Silva también. Cuando él se presentaba a Codicen, Yáñez se presentaba por esa misma lista al Consejo de Secundaria. Ahora pasó a ser el subdirector de secundaria. En términos de lo que las palabras y las cosas nos están mostrando, ¿a quién se quitó? Al representante de los docentes en esos tres consejos. Uno podrá decir muchas cosas, podrá intentar que las palabras quieran significar cosas que no son, pero la realidad concreta es que eso va a ocurrir así. Pero escuchando algunas declaraciones que en estos días se han dado, yo escuchaba una declaración de Florit y me parece interesante un punto que Florit traía sobre el escenario, porque es algo que en estos días lo estoy viviendo con mucha más crueldad y me parece importante como señalar.
¿Qué implica un consejo? Conceptualmente, ¿qué implica un consejo? Implica un órgano colegiado, implica un órgano en donde la toma de decisiones se debate, hay puntos de vista, porque las verdades reveladas desde hace muchos años, ningún ser humano cree que existan verdades únicas, verdades reveladas. Las construcciones históricamente siempre son colectivas, y un consejo, más allá de la integración o no de representantes de los docentes, un consejo requiere eso, el debate franco y amplio de posiciones para hacer la mejor síntesis posible que tenga efecto sobre el gobierno de la educación. Pensar en la verticalidad, en las decisiones unipersonales, es una concepción de algún modo errónea, pero que además está presente y permea la visión que el Consejo Directivo Central transmite en los diferentes ámbitos, incluso en el que yo me desempeño, que como yo les recuerdo, un día sí y otro también, seguimos siendo un consejo. Y por lo tanto, hay decisiones que se tienen que tomar en esa órbita. Como a veces esas cosas parece que algunos integrantes se las olvidan, y aspectos sustanciales de lo que tiene que ser el debate se traen a la mesa una vez que están resueltos, nosotros estamos dispuestos a este espacio, a este rinconcito de participación que nos queda, a tratar de preservarlo, defenderlo y profundizarlo, porque creemos que estamos en un retroceso que tiene que ver y alertarnos y movilizarnos para ver cómo se revierte. En educación, como en tantos órdenes de la vida, siempre se dice, no hay soluciones mágicas. En 4 años, que es lo que queda por delante para el actual gobierno desde el punto de vista político que está en la educación, no vamos a hacer milagros. Los procesos son lentos y cuando uno tiene que hacerlos consolidadamente requiere de la participación de quienes tienen que ver con las acciones que esas decisiones se toman. La verticalidad nunca funciona. El ordeno y mando podrá ser algo muy circunstancial, pero las cosas nos mostrarán que se requieren muchas más palabras, mucho más diálogos, muchas más instancias de debate y no la producción central y vertical para poder hacer cambios en educación.